iglesia y amigos que nos acompañan en el día de hoy. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo durante cierto tiempo y si el Señor lo permite en este tiempo, en estos minutos, vamos a estar considerando este pasaje que acabamos de leer. Ya estamos concluyendo el Sermón del Monte, estamos llegando a la última parte de este sermón que dio Jesucristo aquel día. Se le suele llamar el Sermón de la Montaña. En los versos 13 y 14, los dos versículos que anteceden al pasaje que vamos a estar viendo, recordemos que estuvimos considerando una invitación que nos hace el Señor Jesucristo, una enseñanza, la cual dice que solo existen dos puertas, una ancha y una angosta, que solo existen dos caminos en los que todos andan, uno ancho y espacioso, pero uno muy angostico, que con muchas dificultades también, y dos destinos muy opuestos entre sí, la perdición eterna o la vida eterna. Y que así nosotros, los seres humanos, lo queramos reconocer o no, todos, unos y otros, estamos andando por alguno de estos caminos. La gran pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿en cuál camino estás tú? ¿Cuál sendero estás transitando? Ese camino angosto y espacioso donde muchos transitan, que lleva a la perdición, o ese camino angosto que lleva a la vida. ¿A cuál camino, amigo o hermano, estás caminando? ¿O hacia qué lugar o hacia qué destino te estás dirigiendo? Yo te ruego y te insto con solemnidad que medites y consideres en estas cosas, porque nuestras almas está en juego, nuestra propia alma. Hoy vamos a estar escudriñando los versículos 15 al 23, y si lo anterior era una invitación, hoy tenemos es una advertencia, una solemne advertencia también. Jesús acá, Cristo Jesús está advirtiendo a una gran cantidad de multitudes que lo oían aquel día, pero hoy también nos está advirtiendo a nosotros, porque el Señor quiso dejar este sermón del monte en su palabra, escrito para nosotros. Entonces, pues no hay mucha diferencia entre esa primera audiencia y nosotros hoy. La advertencia sigue siendo igual de apremiante y hoy titulamos esta predicación o esta enseñanza el peligro de una falsa profesión de fe. El peligro de una falsa profesión de fe. Es un peligro, hermanos, latente, un peligro sutil en el cual muchos pueden caer o podemos caer. Y yo creo que usted y yo haríamos mal en pensar si esto no nos incumbe, si no tiene nada que ver con nosotros. Porque ¿cómo podríamos estar seguros de esto, hermanos? Acuérdense lo que dice la Biblia. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El principal enfoque del pasaje de esta mañana, sin duda alguna, es una advertencia hacia los falsos profetas, hacia los falsos maestros. Podríamos decir que mucho del texto gira en torno a eso. Por lo tanto, ese va a ser nuestro primer punto. Pero yo creo, hermanos, que este pasaje da pie o nos permite aplicarlo un poco más allá del tema de los falsos profetas, y me gustaría que lo aplicáramos también a lo relacionado con los falsos profesantes, una falsa profesión de fe. Incluso, para hacerlo más práctico aún, para llevarnos en última instancia a examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente. Presta atención a este texto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que estén reprobados. Si quieren anotar esa cita otra vez, es segunda de Corintios 13, versículo 5. En el segundo punto estaremos viendo, hermanos, la ilustración que nos presenta Cristo del árbol y sus frutos. Ese será el segundo punto. Y el tercero, la realidad del juicio final. La realidad del juicio final. Y a lo último concluiremos con unas breves reflexiones o aplicaciones prácticas. Así que de nuevo, amigo, hermano, te ruego y te insto a que oigas con mucha atención lo que vamos a estar viendo en este tiempo, porque piensa en esto, un día todas las cosas nos van a ser tenidas en cuenta en el juicio final. Hay un texto que dice que incluso de toda palabra ociosa que digamos tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y si eso es así, si algo tan simple como nuestras propias palabras o algunas palabras, piensa en esto, cada enseñanza que Dios te hace escuchar y que obstinadamente rechazamos, tendremos que dar cuenta también en el día del juicio. Cada enseñanza, hermanos, nos va a ser tenida en cuenta. Así que el Señor ponga en nosotros un santo temor en nuestro corazón, en el mío, porque hoy, ciertamente, como toda su palabra lo es, esto humilla nuestro orgullo, el orgullo del ser humano, pero exalta la gracia de Dios que es en Cristo. Así que veamos ese primer punto acerca de los falsos profetas. Lo primero que se nos advierte acá, hermanos, es en el versículo 15, el Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué significa esa palabra que se guarden? Es cuidarnos de ellos. En el texto original, cuando habla de falsos profetas, se refiere a falsos voceros o, atención a esto, a impostores religiosos. Preste mucha atención a esas palabras, impostores. El cuidado acá que se nos llama es a que prestemos atención, mucha atención, a estar atentos para no dejarnos engañar o apartar por este tipo de hombres. Esto, iglesia, amigos, es algo que con lo cual la iglesia de Cristo ha tenido que lidiar, luchar desde siempre. Ustedes la semana pasada fueron expuestos al error, al profeta Balaam, al falso profeta Balaam, ¿cierto? Además, recuerden que en Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo que muchos falsos profetas se levantarían y que engañarían de paso a muchos. Mateo 24, 11. El Señor nos advierte que muchos profetas se levantarán. Y quiero traerles a consideración otro texto en este momento. El apóstol Pablo, antes de despedirse de los pastores de Éfeso, en un lugar llamado Mileto, se reunió con ellos, les dio consejos, pero les dio una advertencia que sin duda debió haber dejado preocupado a más de uno. Les dijo lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese texto es Hechos 20:29. Hechos 20:29. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño.
Todo el Nuevo Testamento está lleno de alusiones al cuidado que se ha de tener de los falsos maestros. Ahorita todos juntos leímos un pasaje, segunda de Pedro, tiene ese propósito, esa intención. Hay otros textos, por ejemplo, la epístola de Judas, casi toda en su mayoría, es una advertencia a los falsos maestros. Lo que quiero comunicar es que los falsos maestros no es algo novedoso de nuestros días y de nuestro tiempo. Nunca han faltado. La iglesia ha tenido que luchar, hacer frente a herejías, a falsas enseñanzas. Y la advertencia se mantiene para nosotros hoy, por supuesto, lo mismo que los creyentes del primer siglo. Guardaos de los falsos maestros. Es una advertencia que da Cristo mismo, el Señor. Ahora bien, en el verso 15 se nos dice, bueno, aparte, ya estamos ubicados en la advertencia. Tengan cuidado de los falsos profetas, sino que ahora de una manera muy amorosa, el Señor Jesucristo nos empieza a dar señales de cómo, porque esto es muy importante, listo, debemos cuidarnos de ellos, pero ¿cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos reconocerlos, diferenciarlos de los verdaderos mensajeros, por decirlo así? Cristo no simplemente da advertencia y nos deja como a ciegas. Nos enseña en el mismo verso, hermanos, que ellos vendrán a nosotros como vestidos de qué? De ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Dice, se presentarán ante ustedes vestidos de ovejas, como si fueran uno de ustedes. Pero es como diciéndonos, la realidad es que es tan solo una apariencia, es solo una fachada. Y la ilustración que nos presenta Cristo es la de un lobo, literalmente, que está vestido de oveja, que tiene el aspecto visible de una oveja, pero en que en su interior es un lobo. Note la conexión de ese pasaje con el que ahorita cité del apóstol Pablo. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. ¿Y eso nos debería sorprender? No. En última instancia, Satanás se disfraza como ángel de luz, dice las Escrituras. Llegarán con un aspecto de piedad de oveja, pero desearán hacer daño, desearán destruir el rebaño. Hay un dicho popular que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Bien, hermano y amigo, no todo vocero de parte de Dios, aunque hable en nombre de Él, es enviado por Él. Es enviado por Él. No son ovejas, sino lobos rapaces. Esta enseñanza, hermanos, de lobo y ovejas no es nueva, no es solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor también asoció, por ejemplo, que los gobernantes, los reyes impíos, los asoció con, y los falsos profetas fueron asociados con lobos. Anoten este texto, lo voy a leer, es Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 27 y 28. Ezequiel 22, versículo 27 y 28 dice lo siguiente. Sus príncipes, o sea, está hablando de los gobernantes, ¿cierto? En medio de ellas son como que, como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Miren el 28, estoy leyendo Ezequiel 22, versículo 27 y 28. Ezequiel 22, 27 y 28. Y el versículo 28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndoles, así ha dicho Jehová el Señor, pero ¿qué? Y Jehová no había hablado. ¿Sí lo notan? Ellos profetizaban, así dice el Señor, pero el Señor nunca los mandó.
¿Cómo distinguir a un falso profeta? Es la gran pregunta. Si ellos no se presentan como lobos, sino como ovejas, ustedes y yo, ¿qué herramientas tenemos para poder distinguirlos, discernir? Bueno, la respuesta nos la da el Señor mismo en nuestro texto. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de los falsos maestros? ¿Cuáles son los frutos de un falso profeta? Bueno, hermanos y amigos, voy a mencionar algunas de las cosas que caracterizan a un falso maestro. En primer lugar, ellos suelen enseñar una doctrina diferente. Lo que también la Escritura dice, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos ahorita también. Suelen introducir el error encubiertamente. Su enseñanza suele llevar ese veneno del error. Su mensaje, en últimas, es su propio razonamiento, no es la verdad de la palabra. Hermano, un mensajero que da un mensaje de parte de Dios se va a caracterizar porque él se limita simplemente a comunicar el mensaje. Él entiende que solo es un mensajero y que lo debe dar con fidelidad. Y preste atención a esto. Yo creo que un alma que ha sido vivificada por el Señor Jesucristo nunca podrá alimentarse de un falso maestro. Le digo por qué. Porque alguien que ha nacido de nuevo, el Señor le va a dar discernimiento para identificar cuando esas palabras no van conforme a la voz de su pastor, del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Los falsos maestros se caracterizan porque aman la controversia también. Vayamos un momento, por favor, a las cartas de Pablo a Timoteo. Vayamos allá porque voy a citar algunos textos. Vayamos a Primera de Timoteo, el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, lo que hablábamos ahorita, diferente doctrina. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa? Disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Los falsos maestros se caracterizan porque aman la controversia y los pleitos, no procuran una real edificación. Los falsos profetas y maestros se distinguen porque no desean la unidad de la iglesia. Lo vimos, son lobos que no perdonarán al rebaño. Harán todo lo contrario a lo que Cristo oró. Cristo oró, Padre, que ellos sean perfectos en unidad. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Bien, el falso maestro sembrará división y discordia. Primera de Timoteo 6, ahí mismo en nuestra carta que estamos. Primera de Timoteo 6, versículo 3 al 5. Presta atención a este texto. Primera de Timoteo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué cosas? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No se distraiga. Estamos viendo señales que nos permiten identificar a un falso maestro.
Ese texto que acabamos de ver, de paso nos enseña que hay una característica inequívoca de un falso maestro, y es que es codicioso o que es guiado por avaricia. Toma la piedad como una fuente de enriquecerse, un asalariado que solo tiene en mente el dinero, pero nunca un alma. Y aparte de este tema de el dinero y demás, hermano, téngalo por seguro que un falso maestro siempre va a usar el púlpito como una plataforma. Un falso maestro va a buscar hacerse un nombre para sí mismo. Ese mismo texto nos dice que los falsos maestros se caracterizan también por ser soberbios. ¿Sí lo notaron? Están envanecidos. Son orgullosos. Se molestan si alguien les exhorta. Se molestan si alguien se opone a sus caprichos. ¿Qué más podríamos ver de un falso maestro en cuanto a su mensaje? Tenga algo por seguro. El mensaje de un falso maestro al simple oído resultará atractivo al oído del ser humano. Los falsos profetas del Antiguo Testamento, ¿saben qué hacían? Ellos decían paz, paz, cuando no había paz. El falso maestro nunca mostrará un mensaje que te lleve al arrepentimiento. El falso maestro no hablará quizás del pecado. El falso maestro quizás no hablará de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Quizás su mensaje es propio del humanismo que reina en medio de nuestros días. Se llenarán de maestros que les digan lo que ellos quieren oír, ¿se acuerdan? Buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades. Primera de Timoteo 4:3. Pero algo más, y que tiene todo que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. El falso maestro lleva una vida doble, así de sencillo, hermano y amigo, una vida de impiedad, una práctica del pecado. La única certeza para saber quién es el tiempo y los frutos. El tiempo y los frutos. A los falsos creyentes se le distingue por su vida, por su carácter. ¿Por qué cree usted que Primera de Timoteo 3, donde habla de los requisitos del oficio pastoral, prácticamente todos ellos se refieren es al carácter? Prácticamente todos ellos tienen que ver es con el carácter de la persona. Así que si quieres saber o cuidarte de un falso profeta, esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su manera de vivir? ¿Cuál es el contenido de su enseñanza? ¿Cuál es el efecto que trae la enseñanza a la congregación? ¿Las lleva al libertinaje? ¿Las lleva al legalismo? Así que hoy estamos siendo advertidos por Cristo, guardados de los falsos profetas. Y eso conecta con nuestro segundo punto, el ejemplo del árbol y sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Volvamos a Mateo, hermanos, a nuestro pasaje de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuál es la ilustración, iglesia? Él nos presenta acá un tipo de planta llamada abrojo. Esa es una planta que es espinosa, que tiene espinos. La pregunta es, ¿un tipo de planta así producirá higos? No, los higos solo se producen de la higuera. El punto es el siguiente, algo obvio. Todos sabemos que un árbol se conoce por su fruto, ¿cierto?
Traigámoslo más al ejemplo de nosotros. Nosotros esperamos, por ejemplo, que un árbol de mandarinas produzca una fruta diferente. No, ¿cierto? No se nos ocurre eso, no lo esperamos. Pero no solo por el fruto en sí mismo se conoce el árbol, o sea, el tipo de árbol que es, me refiero, sino también por el estado del fruto que produce el árbol. La palabra para fruto es la palabra carpos, que significa resultados. ¿Cuáles son los resultados de ese árbol? Un árbol bueno que tiene una raíz buena dará un fruto recto, virtuoso, valioso. Pero un árbol cuya raíz es mala, cuya esencia es mala, su fruto, ¿cómo será? Podrido, en esos términos que estamos hablando. Un fruto dañado, dañado. Sabemos que cuando un árbol solo produce fruto en mal estado, ese árbol está malo, ¿cierto? Es malo, su naturaleza es mala. Es algo de sentido común lo que nos dice el Señor acá. Un árbol bueno dará frutos buenos y el árbol malo dará frutos malos. Hermanos, quiero que entendamos esto. Acá el Señor Jesucristo nos está diciendo que tu vida es como la de un árbol. Nos está diciendo que nuestra vida es como un árbol. Eso es lo que Él tiene en mente y quiere transmitirnos acá hoy a nosotros esta mañana. Todos los seres humanos son como un árbol y hay frutos, o buenos o malos. Luego Él nos da algo que es imposible, algo que es imposible. Es imposible que un árbol malo produzca frutos buenos. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo produzca frutos de impiedad. ¿Cuáles son los frutos de la impiedad? Están en un texto de la Biblia. ¿Cuáles son los frutos de la carne, hermanos? Ustedes saben en cuál texto está, ¿cierto? Vayamos allá, porque no quiero que esto quede así como solo como una ilustración. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los frutos de la carne, los frutos de la impiedad? Gálatas 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, versículo 19, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne. Dos puntos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los frutos que nos dice Mateo, frutos malos. Pero así también, por otro lado, es imposible que una persona en su estado natural, sin Cristo, produzca los frutos del Espíritu, que están en el mismo texto, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No puede, dice el Señor, es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es imposible que un árbol malo produzca frutos buenos y al revés? ¿Por qué es imposible, iglesia y amigos? Por la naturaleza del árbol, por la raíz del árbol. Lo que quiero decir es que los frutos, las acciones, en última solo son el resultado de la esencia de lo que somos, de la naturaleza de lo que somos. Para que existan frutos buenos, los que dice el Señor en su palabra,
La naturaleza del árbol debe ser regenerada, transformada por el Espíritu de Dios. De lo contrario, hermano y amigo, los frutos seguirán siendo malos. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan también. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Dice Juan. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, 7 al 9. Juan dice y nuestro Señor dice, el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. No se deleita en él porque ha nacido de Dios. Su naturaleza ha sido cambiada. Los frutos son solo el resultado de lo que somos. Y cuando llegamos al verso 19, lo que encontramos es una sentencia, algo real, algo cierto, algo verdadero, una verdad que es ineludible. Volviendo a nuestro pasaje, no perdamos de vista nuestro texto. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La ilustración sigue siendo esa en los términos de un fruto y un árbol, ¿cierto? De la agricultura. Lo que no es bueno, ¿qué hacen con eso? Lo cortan y lo queman. Lo cortan y lo queman. Y esto va en mucha armonía con con lo que Juan el Bautista predicaba también. ¿Saben cuál era el mensaje de Juan el Bautista, cierto? El hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Hermanos y amigos, nos habla de algo que es inminente. Noten lo que decía Juan, ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol que no dé buen fruto. ¿Qué significa esto? Es una alusión al juicio, algo que volveremos ahorita para ir terminando en los últimos versículos. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Será cortado y echado al fuego. Es una alusión que no nos estamos inventando. Es una alusión a la condenación eterna. Incluso, de manera más específica, al lugar de tormento. Al lugar de tormento, donde la Biblia dice que es el lloro y el crujir de dientes. El que no dé buenos frutos será cortado y echado al fuego. Y el hacha ya está puesta sobre la raíz de todo árbol. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Repitiendo las mismas palabras otra vez. 2 veces vuelvo a decir lo mismo. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca lo olvides, por sus frutos los conocerán. ¿A quiénes? Bueno, por sus frutos los conocerán a los falsos maestros. A los falsos profesantes también. Cada árbol se conoce por su fruto. Cual el fruto, así es el árbol. Como la raíz, así será el fruto. Examinaos a vosotros mismos, probad los espíritus, dice la palabra del Señor. Entremos a nuestros últimos 3 versículos, hermanos. Mateo 7, versículo 21 al 23. Y este tercer punto, hermanos, quiero ponerle de la siguiente manera: la falsa religiosidad. La falsa religiosidad. Voy a volver a leer el texto para que lo tengamos en mente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Hermano y amigo, en mi opinión, este texto, estos 3 versículos, es uno de los pasajes más aterradores de toda la Biblia. Es uno de los pasajes más aterradores de todas las Escrituras. ¿Qué nos enseña este texto? Que una profesión de fe por sí sola no es suficiente. Aunque es verdad, todo cristiano debe profesar la fe con su boca. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ¿se acuerdan? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10. Aún así, claro, no puede existir un cristiano que no profese con su boca al Señor, pero es una realidad que muchos pueden tener solo una profesión de fe. Y si se examina su vida, no es consistente con ello, con eso que profesa sus labios. Lo que el Señor nos está diciendo acá, hermano y amigo, es que muchos pueden llamarle Señor sin que realmente sea así. Puede ser que alguien le llame Señor, Señor, pero en realidad esa persona no es su siervo. En realidad Dios no es su amo. Más bien cuando se examina su vida, lo que se hace evidente es lo contrario, que el Señor de esa persona es el pecado y es Satanás. Porque al fin y al cabo, como dice el Señor, uno es esclavo de aquello que obedece. Uno es esclavo de aquello que obedece. El Señor dice acá, no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando pensaba en ese texto, me venían a la mente la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, cuando en 2 oportunidades dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Pero quien ha nacido por la gracia del Señor y Dios ha obrado fe y arrepentimiento, esa persona hará la voluntad de su Padre Celestial. El que me ama, dice el Señor, guardará mis mandamientos. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo notan? Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Nada impuro entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:27. Nada que haga abominación o mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Son muchos los falsos profetas y también son muchos los falsos profesantes. Todo el cristianismo de ellos es pura palabrería. Pasa lo que dijo el Señor, estas personas me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, dice el Señor. Sí, mientras le alaban, mientras cantamos, mientras tenemos un aspecto de religiosidad, mientras se dice Señor, Señor, su corazón está en el mundo. Pero ¿acaso no dice la Escritura, obediencia quiero más que sacrificios? Y lo aterrador del pasaje, de estos versículos, va a un aumento, es que eso es lo más terrible. Va en aumento, porque ahora el Señor afirma algo terrible. Ni siquiera estamos hablando de casos aislados. Dice, son muchos, son muchos. Muchos me dirán en aquel día. Son muchos, hermanos. Esto les ha ocurrido a muchas personas. Esto les ocurrirá a muchas personas, no pocos, lo cual es alarmante. Y presta atención a lo que el Señor dice. Aquel día. Muchos me dirán en aquel día. ¿A cuál día se refiere el Señor?
hermanos, este texto nos está diciendo también que Jesucristo es el Señor y el juez. Y ya sea que el día de tu muerte o de mi muerte, ciertamente ese día del juicio llegará. Llegará para ti y llegará para mí. Ese día llegará donde todos los disfraces sean descubiertos, donde la hipocresía quedará al descubierto. Ese será el día donde el Señor aparte las ovejas de los cabritos. Ese será el día donde ya los espinos no estén junto con las rosas del Señor. Es fácil recitar un credo. Los demonios creen y tiemblan. Pero lo que es difícil es la vida cristiana. Y lo que es triste es que no solamente es el caso de muchos, sino hasta dónde se puede tener un aspecto de piedad, hermano y amigo. Es espeluznante lo que nos dice el versículo 22. Estas personas llegan a ese día tocando la puerta casi que como exigiendo entrar, como diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿acaso no nos conoces? Casi como diciéndole, Señor, hazte un lado, entro al lugar que merezco. Es evidente que este pasaje dice que estas personas no entran allí o no llegan allá confiando en Cristo, ni en su obra en la cruz, ni en su gracia, ni en su perdón, sino que en última instancia y en realidad están confiando en sí mismas, en las obras que hacen. Señor, predicamos en tu nombre. Incluso, aterrador, echamos demonios en tu nombre. Hasta no pocos milagros hicimos en tu nombre. ¿Cómo es posible esto, hermanos? ¿Nos debe extrañar que suceda? No. En la Biblia hay casos así. Le aseguro, probablemente Judas Iscariote hizo parte de estos que echaron demonios e hicieron milagros. Más adelante, Mateo 10, cuando se nos presenta el nombre de los 12, en el contexto está, los enviaré a hacer milagros, a echar fuera demonios, lo cual sugiere que Judas estaba allí. En el Antiguo Testamento no vemos a los magos del faraón queriendo imitar el poder de Dios con Moisés y hasta lo lograron hasta cierto punto. ¿Se acuerdan? Con la vara que se convirtió en serpiente, con algunas de las plagas. No tenemos en el Nuevo Testamento a aquel hombre llamado Simón, hermanos, un hombre que engañó a muchas personas y que escuchó el Evangelio y hasta fue bautizado para luego Pedro le diga, tu corazón no es recto para con Dios, tu dinero perezca contigo. Hermanos, no sé cómo puede pasar, pero pasa. Se puede predicar en su nombre, se puede hacer milagros en su nombre. Muchos lo intentaron. Se puede hacer tantas cosas sin una comunión real con Cristo. Como dijo un pastor, un autor, si el predicar salvara, Judas no hubiera sido condenado. Y si el profetizar pudiera salvar a los hombres, Balaam no hubiera sido un náufrago de la fe. Así que acá hay una advertencia, mis hermanos y amigos, de mucho valor. Cuidémonos de no estar poniendo nuestra confianza en algo distinto a Cristo, al Evangelio. Cuidado, no creas que el hecho de que lees tu Biblia todos los días, no creas que el hecho de que ores continuamente, no creas que el hecho de que te congregues en el día del Señor o con regularidad, o no creas que por predicar o evangelizar o lo que sea que puedas pensar, que eso es lo que te hace cristiano. Que eso es lo que te hace ser amado por Dios. Claro, eso lo hace un creyente y son frutos de un creyente.
Pero hermanos, este texto nos dice que hay miles de personas cada día entran a la eternidad, al tribunal de Cristo, confiando en sí mismas, confiando en sus obras. Casi que como diciéndole al Señor, mira Señor, acá estoy, ¿no me reconoces? Y entonces lo aterrador del pasaje llega al clímax en el último versículo. Una declaración pública, porque esto es un estrado judicial el texto, en el tribunal de Cristo. El Señor les dice, nunca os conocí. El Señor Jesús les declara a estas personas que predicaron en su nombre, que hicieron milagros en su nombre, que echaron demonios en su nombre, y les pregunta, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? No los conozco, apártense de mí. Nunca fueron mis hijos, nunca fueron parte del pueblo. Ustedes siempre fueron ajenos y extraños al pacto, no los conozco. ¿A qué se refiere ese no los conozco en un sentido personal, salvífico? En ese sentido, no sé quiénes son ustedes, pero sí que los conoce en el sentido de que Dios no puede ser burlado. Siempre conoció sus motivos, siempre conoció sus corazones y conoció sus vidas impías. La sentencia final, apartados, apártense. ¿Y cuál es la razón? Obreros de iniquidad, dice otra versión. Obreros de iniquidad. No hicieron la voluntad del Padre, vivieron en maldad, practicaron, se deleitaron en el pecado. Sí, aunque llevaron una vida religiosa externa y de apariencia, siempre deleitaron en el pecado. Entonces, aunque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, y no por obras, Efesios 2:8, nunca olviden que Dios creó a su pueblo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dijo un predicador, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Los frutos en nuestra vida no son la causa de la salvación, pero sí evidencia lo que somos. Vayamos a un último texto, hermanos, para ir finalizando. Santiago, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, la fe sin obras es una contradicción. La fe sin obras es una contradicción, al igual que el amor sin obediencia es una contradicción. Permítame terminar con estas reflexiones finales. Hoy hemos recibido un llamado de parte del Señor a examinar. ¿El principio cuál es? Por sus frutos los conoceréis. Este principio de los frutos no solamente nos sirve para distinguir a los falsos profetas, sino para distinguir a los falsos profesantes y en última medida para examinarnos, como les decía al principio.
para examinarnos a nosotros mismos. Hermano y amigo, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué fruto tenemos? ¿Cuál es nuestro fruto? Quiera el Señor que en nuestro caso sea el de los frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Hoy hemos aprendido por el Señor en este texto algo sencillo que olvidamos. No todo el que dice hablar en nombre de Dios lo es realmente, y no todo el que dice ser cristiano lo es realmente. Allí mismo en Santiago, unos versos antes, se nos dice: tengan cuidado de no ser solamente oidores de la ley, sino que debemos ser hacedores de su palabra. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira lo que él dice: engañándose a ustedes mismos. Porque yo les digo algo, oír la ley de Dios es fácil, en un sentido es fácil, pero para ser hacedores de su palabra se requiere el poder y la gracia del Señor. Te insto a que te examines a ti mismo, y yo también lo puedo hacer, y a que en ese autoexamen sincero que hagas de tu propia alma, de tu propia vida, puedas percibir si hay algo en tu vida en lo cual tú estás poniendo tu confianza. Y si hay algo distinto a Cristo Jesús mismo y su obra en la cruz, te invito a que te arrepientas o a que nos arrepintamos, porque es mejor darnos cuenta ahora que ese día cuando sea demasiado tarde. Y concluyo con esto. Sinceramente deseo que nunca se diga de nosotros las palabras del último versículo. Nunca os conocí. Hermanos, ese es mi temor más grande. Ese debe ser algo aterrador. Escuchar esas palabras del bendito Señor Jesucristo. No los conozco. Debe ser algo terrible. Deseo que cuando llegue ese día que llegará, ustedes y yo nos presentemos reconociendo que no merecemos entrar a la eternidad del cielo. Deseo que nos presentemos ante Él vestidos de la justicia de Cristo, pero que sus vestidos también estén salpicados de sangre, porque es su sangre las que nos da acceso a la entrada del cielo y de la eternidad. Yo deseo sinceramente que ese día se pueda decir de nosotros, que no se diga no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, sino que ese día podamos escuchar las palabras: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Lo notan? Dios está diciendo: sí, soy tu Señor, entra al gozo de tu Señor. Entonces la pregunta no es solamente si tú le conoces, la pregunta también es: ¿Él te conoce a ti? Él te conoce a ti. Dios nos ayude a todos, hermanos, y que Él tenga misericordia de nosotros, y que estos textos que traen confrontación, hermanos, son los más saludables para nuestra alma y son los que más necesitamos también. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es como esa espada que entra a lo más profundo de nosotros y saca lo que hay, que llega a las motivaciones, a los pensamientos.
Te alabamos, Señor. Te damos gracias por habernos llevado a meditar en este pasaje hoy. Yo te pido que dé fruto en mi vida y en la vida de cada uno de los que hoy hemos escuchado este mensaje, Señor. Guárdanos, Padre, guarda nuestro corazón, guárdanos de ser engañados. Hay tantos peligros. Sabemos que el enemigo quiere destruir a tu pueblo. Protégenos, Señor, conforme a tus promesas. No permitas que seamos engañados por otros o por nosotros mismos también. Yo te ruego, Señor, que podamos ser esos árboles que dan frutos para tu gloria, que son frutos que realmente proceden del Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que realmente el día que nos presentemos delante de ti, tú seas quien nos reconozcas, que a lo lejos nos distingas y que nosotros también lo hagamos, porque el buen pastor que dio a su vida por las ovejas las conoce y las ovejas también lo conocen a él y su voz. Yo te pido, Padre, que aquel día para ti no seamos extraños, sino que seamos tu familia, tus hijos adoptivos. Y yo te pido hoy, Señor, que nos perdones por todas las cosas sutiles en las cuales hemos puesto nuestra confianza, incluso cosas legítimas, cosas buenas. Oh Señor, líbranos de confiar en nuestro brazo, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Solo a ti, Señor, sea la gloria y que solo en ti confiemos. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén.